A mí no me gusta en general cuando los políticos o, digamos, o sus socios intelectuales utilizan al feminismo para avanzar sus propias agendas. ¿Entendés? Me gusta más cuando, o sea, la prioridad de cuidar a las mujeres es la prioridad. ¿Entendés? Y bueno, qué es lo que está necesitando nuestro partido ahora y cómo lo podemos, como, no sé, ensuciar más a este que nos molesta. ¿Entendés? Y digamos, la utilización del feminismo por parte de los partidos políticos es una constante de nuestro tiempo. Me parece que lo que es complicado es cuando el feminismo se convierte como en un insumo para la política. Entonces lo ves muy claro, por ejemplo, en la forma en la que el kirchnerismo cooptó como el ala más radical del feminismo en Argentina. Lo ves como en el caso de Alberto Fernández, el expresidente, de Espinosa. Tenían también un gobernador de Tucumán que está preso por violar a la sobrina. Quiero decir, como los que estaban más como amigotes con las feministas eran los que estaban cometiendo los peores crímenes. Y me parece que hay algo como de coartada o de cómo a veces, digamos, el feminismo se dejó utilizar, o bueno, no pudo hacerlo, digamos, o sea, le pasó. No es que vamos a culpar al feminismo, o sea, le pasó que, digamos, termina siendo como, no sé, como una manera de protegerse, de cubrirse de un manto de virtud, para justamente por abajo estar cometiendo todos sus crímenes y todas sus cosas espantosas y sus chanchullos y qué sé yo. No me parece que sea tan diferente la manera en la que esto ocurrió aquí en España. Me parece que el caso de Íñigo Errejón, justamente lo espectacular de eso es que es el tipo que te militaba que el micromachismo era fundamental y que no existían las denuncias falsas, es el primero en decir, pero esto es una denuncia falsa. Es como si comenzaran a comprender a qué se refiere la justicia como sistema universal en el momento en el que los toca. Pero en otro momento la justicia sigue siendo como algo abstracto y que es importante asociarlo a los discursos cool del momento. O, digamos, al discurso cool que me sirve a mí en ese momento, que es la forma en la que lo usó este político. Paula Oloixarak es una escritora y periodista argentina que reside aquí en España y que en sus libros mezcla la narrativa de ficción con el análisis de ideas políticas y el ver cómo pueden sobrevivir en diferentes contextos. En su último libro, Bad Hombre, nos habla de la posible parte oscura del Me Too, de las cancelaciones a personas que no han hecho nada, pero que el entorno permite que haya una especie de juicio público sin intermediarios. ¿Y qué dice esto de nosotros como sociedad? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? Te animo a que tomes esta entrevista y lo que se dice no como una crítica directa al Me Too o al movimiento feminista, sino como la visión de una feminista que está intentando hacer autocrítica desde las posiciones que ha tomado durante mucho tiempo y de estas posiciones llevadas a ciertas narrativas sociales. ¿Dónde nos llevan? ¿Qué significan? ¿Qué pasa con eso? Hay que darles la razón siempre a un tipo de ideas porque parece que el objetivo y que el intento es bueno, aunque luego hayan malas consecuencias para ello. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Ten una mente abierta, hay cosas que te van a sonar más cerca de lo que tú piensas, cosas que te van a sonar más lejos, pero Paula me parece que es una persona que explica muy bien su punto de vista y que quizás ese punto de vista pueda aportarte al tuyo y llevarte a un lugar distinto. Ante discursos que son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar, es muy fácil tender a polarizarnos y a decir, vale, si esta persona no está de acuerdo conmigo en esto, no está de acuerdo con nada. Pero creo que incluso si estás de una parte más en contra del feminismo, como si estás de una parte más apoyando al feminismo, vas a encontrar en esta entrevista cosas que te matizan ese punto de vista que puedes tener y que te pueden llevar a analizar las cosas desde un punto de vista a lo mejor no tan radical para una parte o para la otra. Y esto me parece que es la riqueza de ese tipo de charlas. Hablando de riqueza y de charlas, por favor vente al live porque te necesitamos. Necesitamos que vengas a tirarnos preguntas. Cada vez están siendo mejores, cada vez el público está ya con el chip más de participar en esto y quiero que vengas tú para que también formes parte de esto, que salgas en el programa, que te invitemos a unas cervezas y que veas lo que es pues a dos personas hablando de un tema concreto con participación del público y además sin que sepas quién va a ser el invitado o la invitada hasta el mismo día del show. Te dejo aquí abajo el link para que pilles entradas en tu ciudad y si ves que no estamos yendo a tu ciudad no te preocupes que tenemos una iniciativa llamada La Gira Inversa que puedes chequear en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, para participar y que te invitemos a una entrada doble para venir al show que tú quieras de cualquier lugar de España y que además te paguemos el viaje y el hospedaje. Ahí vas a ver más información en nuestro Instagram y nada, te dejo con la entrevista. Pásatelo guay. Hola Oloixarak, bienvenida al Sentido de la Birra. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cancelación?
Bueno, creo que la cancelación es una tecnología muy nueva que presenta problemas para las mujeres, a mi modo de ver. Quiero decir, me parece que no es algo que le sirve mucho al movimiento de las mujeres porque porque es como una falsa solución. Es como que el diagnóstico del que proviene es correcto, es decir, las mujeres son maltratadas, las mujeres sufren injusticias, etcétera, pero la solución que provee la cancelación no es una solución real. Por el contrario, me parece que lo que hace es poner a las mujeres en una situación clandestina y de gueto, donde la justicia, donde como que estarían asumiendo que la justicia real no es para ellas y que por lo tanto tienen que tomar estos caminos alternativos, como no sé, hacer denuncias en Facebook o ese tipo de cosas. De hecho, me parece que ya podemos ver como una especie de pequeña historia de la cancelación, eh, digamos, como con su comienzo, su apogeo y su declive. Eh, o sea, el libro que yo escribí, Bad Hombre, trata como de el comienzo de eso o de su apogeo, justamente. Ujú. Pero, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos, la gente ya no está cancelando. Es decir, la gente no está no están cancelando como lo hacían en el comienzo de Me Too, Ujú. que más o menos en 2017, 2018 se armaban como estas hordas online, viste que todo lo que es online es como que se presta mucho al movimiento de horda, donde había una acusación y a partir de esa acusación, digamos, se cambiaba, no sé, el destino de una persona. Ujú. Eh, Ahora eso no, digamos, creo que justamente porque las mujeres se dieron cuenta que no les servía por varias razones. Primero porque eh, como que requiere que la mujer que lo hace ya esté como una especie de lugar visible o como que forme parte de una especie de clase media alta cultural, ¿entendés? Y solamente desde ese lugar es que puedas ejercer el poder de la cancelación, donde ves que hay una lógica neoliberal, digamos, porque el punto es como señalar a alguien para excluirlo del trabajo, más Ujú. que la idea de reparación o la idea de justicia. Eh, a veces no, a veces es, no sé, puede ser como una mujer que está enojada y explotó, pero digamos, las cosas, lo que yo estuve estudiando, digamos, como en este libro, en Bad Hombre, Ujú. tiene que ver como como, con la manera en la que medio que funcionan las cosas. Digamos, cómo estas redes se pueden activar o desactivar cuando quieren proteger a alguien, por ejemplo. Entonces a mí eso me parecía fascinante y por eso me puse a escribir al respecto. Yo creo que en particular en España se da una situación curiosa y diferente porque si vos ves, o por lo menos lo que yo estuve mirando, eh, el juicio a Elisa Muliá, Ujú. digamos, o digamos, la instancia judicial de tribunales donde Elisa Muliá está hablando y ves cómo la trata el juez, Sí, que es un horror. horror, totalmente. Es un espanto cómo la trata. La interrumpe, no le interesa lo que dice, no le interesa el hecho. Ujú. Totalmente da por sentado, o sea, vos al escucharlo o ella al escuchar sus preguntas ya da por sentado que el juez ya tomó su decisión en relación a ella Ujú. y que está diciendo, bueno, dale, basta, deja de molestarme. Entonces, esa puesta en escena de la falta de justicia, de cómo se maltrata a una mujer en un tribunal, es apabullante y en lugar de generar, me parece a mí, la idea de que hay que modificar esa justicia, aparecen voces que dicen, bueno, justamente porque la justicia no funciona es que tenemos la cancelación. Pero eso es una solución falsa, porque lo que está haciendo es como legitimar una justicia clandestina para las mujeres, es decir, renunciar a que las mujeres tienen que tener una justicia, las tienen que tratar bien en el tribunal. Ujú. Entonces, a mí me parece que con simplemente quejarse de que el juez Carretero es, o sea, es una persona horrible, vi en el país que habían juntado como 900 denuncias. Bueno, me parece muy poco. Me parece que los legisladores deberían estar haciendo cosas concretas para eso. Me parece un escándalo lo que pasó. Y también lo ves viste, el juicio de Jenny Hermoso, de las futbolistas. Ujú. La manera en la que les hablaban también estaba fuera de lugar. También, digamos, yo creo que en Argentina, por ejemplo, no pasaría algo así,
porque es como que la persona tendría vergüenza de que sus ideas sean tan explícitas y de mostrarse tan obviamente como una persona machista. Pero ahí, obviamente, el tipo Rubiales, estaba haciendo, o sea, manipulando un montón de personas, presionándola. Y digamos, lo que vos veías era la puesta en escena de este drama de bambalinas que no habías visto, de cómo también una jugadora de fútbol sufre la presión de no caerle en gracia a este tipo, de las distintas maneras en las que él trata de manipularla para que ella no hable y cómo ella se aferra a decir, no, yo tengo que hablar. Entonces son dos cosas que pasan con muy poca separación una entre la otra. Es decir, los de Jenny Hermoso no vieron lo de Mouliá. En ningún momento a nadie le cayó la ficha de que no corresponde hablar así, que es inaceptable, de que no les interesa lo que pasó, sino otra cosa. Bueno, justamente la actuación de la justicia es tan palmariamente mala que vos es comprensible que exista como una reacción por el otro lado que diga, no, la cancelación es la que va. Yo creo que en realidad no les conviene, porque al contrario lo que están haciendo es decir, mantengámonos en este lugar clandestino, porque la justicia es para los demás, no para nosotras, cuando lo que deberíamos hacer es luchar para que esa justicia mejore. Me parece que ese debería ser el rol de los legisladores. Por el contrario, lo usan para otras cosas. Entonces, claro, yo lo que veo aquí es que tú identificas un síntoma común con todas las facciones del feminismo, digamos, que es que está habiendo una forma en la que la justicia no está poniéndose a la altura de las necesidades que están teniendo las mujeres, pero la solución a ese síntoma para ti va por un lado distinto. Sí, debería ir por un lado distinto, o por lo menos estoy segura que la cancelación no es la salida. O sea, yo pienso que, no sé, por ejemplo, en el apogeo de la cancelación en 2017-2018 la gente usaba Facebook. Ahora, por ejemplo, en España yo veo que como la estrategia es mandarle mensajes a una escritora que luego los va publicando en su Instagram en forma anónima. O sea, como si ella fuera Facebook. No sé, eso no me parece ninguna forma de justicia. Me parece como una especie de taller literario del trauma, si querés, digamos, como de hablar de ciertos temas que de otra manera no se hablan, pero no me parece que tenga que ver con nada parecido ni a pensar el problema ni a darle una solución al problema, sino que es más, por el contrario, hace las veces como si eso fuera una solución, que no lo es. Yo no sé si, o sea, me parece que obviamente tener 40 años de dictadura, o sea, deja marcas. Y me parece que quizás es hasta difícil para los legisladores que hablan de la libertad, o sea, ponerse a revisar como los estatutos de cómo se ejerce la autoridad. Es como si asumieran que, bueno, ok, la autoridad dijo esto, o sea, hacemos lo que hay que hacer y comemos tapas mientras, y somos libres porque podemos comernos tapitas. No sé, me parece que a mí eso es lo que me parece como más problemático. Permíteme que te interrumpa un segundito, te prometo que volvemos a la entrevista ya enseguida, pero es que vengo a hablarte de algo que te puede ayudar bastante en tus viajes si vas a estar moviéndote por ahí este año. No sé si tienes ya una cuenta de N26 o si te la vas a abrir ahora después de lo que te cuente, pero has de saber que si te mola viajar, es la tarjeta perfecta asociada a la cuenta perfecta. No te fíes solamente de mí, sino escucha las cosas que te dan. Tienes pagos en divisas sin ningún tipo de comisión y puedes sacar pasta gratis de cualquier cajero que esté dentro de la zona euro. Además te dan acceso a unos 1.300 zonas VIP de aeropuertos en todo el mundo y además puedes contratar una eSIM para tener internet allá donde tú vayas en cualquier país desde la propia aplicación de N26. Todo esto suena ya bastante guay, pero es que además puedes tener un cashback del 1% en todas las compras que hayas hecho con tu tarjeta en el extranjero. O sea que si ya tenías tu cuenta en N26 no sabías todas estas cosas, de nada. Y si no tienes tu cuenta todavía, te dejo aquí un código, el sentido N26, con el cual puedes abrirte una cuenta en 5 minutos y es que además de todo lo que te acabo de contar, por usarla durante el primer mes te van a dar 50 pavos así, pues porque eres muy guapo o muy guapa. Y ya está, lo prometido es deuda, ya te dejo con la entrevista. Un besito. Yo lo que pienso es, y en el caso este que hablas, no me acuerdo cómo se llama esta periodista que es la que hace eso, en su Instagram recibe... Cristina Fallarás. Claro que ante la situación de sentirse que hay un sistema jurídico que no les está tomando en cuenta de la manera en la que creen que debería ser tomado en cuenta y que además empieza a haber estos desplantes, ¿no? Y que se siente como un entorno poco seguro para las mujeres, la parte jurídica, ¿no? Y lo de denuncia y tal. Hay gente como Cristina Fallarás
que deben de sentirse como un poco Batman, en plan de, vale, él nos ha abandonado el sistema, con lo cual tiene que aparecer un vengador que tome riendas de esto porque nadie está haciendo nada para solucionarlo. Claro, por eso, o sea, entiendo que puede haber como ese efecto. Ujú. O sea, lo que pasa es que al final del día, tipo, o sea, me encantaría si Cristina se pone el traje de Batman, ¿entendés? Ujú. Y la máscara y todo. Pero me parece que no, o sea, esa justicia no le llega a las mujeres y además me parece que se crea la falsa ilusión de que se está solucionando algo. O sea, no se está solucionando nada. Hay algo, digamos, que tampoco cierra como en que como que las denuncias, digamos, sean como manejadas a discreción de una persona que de pronto las va sacando cuando quiera, eh, digamos, como, no sé, me parece que también lo de Íñigo, a ver, o sea, yo como ahora pongo mil Está algodones bien, porque está digo, bien. qué sé yo, soy argentina, ¿viste? Tampoco quiero como bardearlos tanto. No, si no te Eh, gusta este país, no, me van a vete, ¿eh? echar, Claro, o sea, claro. Sí, sí. o sea, a mí me parece muy divertido que haya contado, yo estuve con él, es un hombre al que solamente se está como masturbando sobre ti. En ningún momento se mencionó el nombre de Íñigo, pero fue como una especie de decisión hacerle saber que iba a caer. Yo lo veo desde afuera y yo veo una operación política ahí, Ujú. clarísima, evidente. Entonces, a mí no me gusta en general cuando los políticos o, digamos, o sus socios intelectuales como utilizan al feminismo para avanzar sus propias agendas. ¿Entendés? Me gusta más cuando, o sea, la prioridad de cuidar a las mujeres es la prioridad. ¿Entendés? Y no, Ujú. no, bueno, qué es lo que está necesitando nuestro partido ahora y cómo lo podemos, como, no sé, ensuciar más a este que nos molesta. ¿Entendés? Ujú. Y es, digamos, la utilización del feminismo por parte de los partidos políticos es una constante de nuestro tiempo. Me parece que lo que es complicado es cuando el feminismo se convierte como en un insumo para la política. Entonces o sea, lo ves muy claro, por ejemplo, en la forma en la que el kirchnerismo cooptó como el ala más radical del feminismo en Argentina. Lo ves como en el caso de Alberto Fernández, el expresidente, de Espinosa. Tenían también un gobernador de Tucumán que está preso por violar a la sobrina. Quiero decir, como los que estaban más como amigotes con las feministas eran los que Ujú. estaban cometiendo los peores crímenes. Y me parece que hay algo como de coartada o de cómo a veces, digamos, el feminismo se dejó utilizar, o bueno, no pudo hacerlo, digamos, o sea, le pasó. ¿Entendés? No Ujú. es que vamos a culpar al feminismo, o sea, le pasó que, digamos, termina siendo como, no sé, como una manera de protegerse, de cubrirse de un manto de virtud para justamente por abajo estar cometiendo todos sus crímenes y todas sus cosas espantosas y sus chanchullos y qué sé yo. No me parece que sea tan diferente la manera en la que esto ocurrió aquí en España. Ujú. Eh, Me parece que el caso de Íñigo Rejón, justamente lo espectacular de eso es que es el tipo que te militaba que el micromachismo era fundamental y que no existían las denuncias falsas, es el primero en decir, pero esto es una denuncia falsa. Eh, es como si comenzaran a comprender a qué se refiere la justicia como sistema universal en el momento en el que los toca. Pero Ujú. en otro momento la justicia sigue siendo como algo abstracto y que es importante asociarlo a los discursos cool del momento. O, digamos, al discurso cool que me sirve a mí en ese momento, que es, bueno, que es la forma en la que lo usó este político. Pero, ¿cuál es tu relación con, o sea, y cómo llegas y cómo se convierte en cuál es tu relación actual con el feminismo? Porque me imagino gente que te está escuchando y como nos encanta a todos mucho etiquetar rápido las cosas, que están diciendo, vale, pero está diciendo que los jueces no han tratado bien esto, pero no está de acuerdo con las denuncias anónimas ni con la cancelación, pero ha dicho que hay denuncias falsas, pero a la vez quiere que las mujeres, o sea, como que a la gente no, le cuesta Ah, encajar esto, yo creo entonces, que por supuesto que hay denuncias falsas, porque la mentira existe. claro, ¿Y está cómo no va a claro. existir la mentira? Bueno, pero porque hay ciertas O narrativas dentro sea, de ciertas ideologías que son como, si no pasas por esto es que no estás con nosotros. Luego ya vemos si es verdad o no, pero de momento vamos a repetir esta consigna, ¿no? claro, lo que pasa es que me parece que el feminismo tiene como una especie de halo, o se cubrió como un halo como un poco religioso, donde hay ciertos preceptos que tú no puedes tocar y no puedes discutir. Yo no lo veo así, yo lo veo como una revolución colectiva que implica un montón de personas y que implica como la manera en la que yo me relaciono con la justicia y con la libertad, por ejemplo. Ujú. A mí me parece como que la libertad como de pensamiento es lo más importante,
para una mujer como para una escritora. Entonces, para mí es como, me parece como lo más feminista que puedo hacer es pensar sobre estos temas, ¿entendés? Más que decir, bueno, ¿qué? Tipo, está este problema y miro para otro lado. Es un problema, o en el momento en el que yo estoy escribiendo Bad Hombre, o antes de que escribirla, porque de hecho el libro como que me acosa a mí, yo, o sea, me sorprendía como que hubieran tantas conversaciones por lo bajo en torno a esto. Y a la vez, o sea, justamente porque me fascinan los personajes femeninos y su poderío, y me fascina la cuestión como de las pasiones tremendas, o sea, en ningún momento se me ocurrió que la idea, digamos, como que fuera, que se realizara en el mundo de los hombres y por supuesto de las mujeres, que como la santidad absoluta de las mujeres. Quiero decir, no es necesario tener como que predicar la santidad absoluta para decir que sí, efectivamente existe la injusticia. O sea, vos tenés como que poder abogar para la injusticia, pero, para la justicia, pero porque justamente es para seres humanos que pecan, que les pasan cosas terribles. O sea, no sé, me siento como dentro de la prédica de Francisco. Claro, pero dentro de esto lo que yo veo es que se instrumentalizan muchas veces los discursos que tienen un intento de cambio social para llevarlos a algún lado, ¿no? O sea, si hace muy poco leí a Simone Veil, Supresión General de los Partidos Políticos, y esta mujer me ha corrompido porque me ha hecho ver las cosas de una forma distinta, y entonces empiezo a pensar, claro, si un partido político acoge a una minoría como parte de su campaña, ¿es porque ese partido está a favor del bien común y determina que hay que hacer estas cosas? ¿O es porque para los intereses propios del partido, que son seguir existiendo y expandirse, han determinado que eso les va muy bien y entonces esa idea la van a exprimir y la van a neutralizar? Vale. Lo más fundamental también es que en el momento en el que el partido político coopta un movimiento, lo neutraliza. Porque lo que hace es que justamente las mujeres que están adentro y que hasta hace media hora estaban como adelante, sin corpiño, como diciendo basta, la justicia patriarcal, yo qué sé, de pronto dicen, bueno, no, pero al final del día van a terminar como protegiendo a los machos del movimiento. Y en realidad ese es el problema grave. Es como termina habiendo como no solamente una tergiversación de los principios fundamentales, digamos, como de que la prioridad tiene que ser las mujeres, y de hecho todas las mujeres. O sea, te hago como una pequeña digresión, pero una de las cosas con las que yo no estoy de acuerdo de este feminismo radicalizado, o radicalizado no, como woke, digamos, me parece que tiene que ver con la idea de que si vos no pensás igual a mí, no sos feminista. ¿Entendés? Y de hecho, o sea, sos una mujer patriarcal porque no estás exactamente en la mía. Que es decir, hay como... traidora de género, claro, sí. Sí, no sé, claro, sí. Terminan siendo como preceptoras de género, ¿entendés? Tipo, ¿quién está, quién no está, quién entra al club, quién no entra al club? Y terminan como en un rol como de sacerdotisas, digamos, como diciendo, bueno, estos son los preceptos y aquí está como el buen rebaño. Y después está como el rebaño, no sé, ni idea, las desclasadas, que a esas no les importa a nadie, digamos, y al feminismo tampoco les importa, y tampoco les importa como conversar con estas personas, porque las ven como traidoras. A mí me parece que ese tipo de dinámica no les sirve al movimiento para nada. Lo que hace es como hacer como aislar. Y después, justamente, cuando pasan estas cosas, como, digamos, que un partido político coopta y a la vez neutraliza ese movimiento, porque después dejan de hacerles denuncias a estos hombres del poder, por ejemplo. En Argentina, o sea, también decían, la posición era yo te creo hermana, forever. En el momento en el que cae Alberto Fernández, que era el presidente del Partido Justicialista, empezaron a decir, bueno, en realidad lo de yo te creo hermana es relativo. O sea, que era algo perfectamente posible de decir y factible y sensato para el resto de los mortales. Pero el punto fundamental era proteger al macho del partido. Entonces, cuando el feminismo o las máximas feministas woke son las siervas perfectas del patriarcado político, decís, acá hay un problema. Entonces, tenemos que hablar al respecto, o por lo menos como pensarlo. Quiero decir, como todo no puede ser como un espectáculo. En mi caso, para mí es fascinante escribir al respecto. Claro, y cuando hablas del feminismo woke, ¿cómo definimos esto? ¿Qué sería lo woke y cómo se adhiere al feminismo? Bueno, me parece que Estados Unidos tuvo como una política de exportación muy fuerte
en los últimos años que tenía que ver con esta idea de donde hay como una última ola de feminismo o la anterior. Imaginemos que estamos ahora en una olita también, no sé, por ahí no es la última ola. Supongo que una tercera ola de feminismo donde los lineamientos fundamentales tienen que ver con pensar que hay que hay como una especie de banco de dolor común que tienen todas las mujeres, digamos, de todos los siglos de opresión. Yo ahora, en este momento, digamos, me puede pasar algo feo y yo puedo meter mi mano en ese banco de dolor y decir, esto es violencia de género. Puedo conectarme con el dolor de todas las miles de mujeres asesinadas, violadas, y también conectar eso que yo sentí feo y donde la pasé mal con un sufrimiento de miles de mujeres. Ahí me parece que se generó una cosa interesante a nivel teórico, pero también problemática, que es como hasta dónde puedes estirar el chicle de qué es la violencia. O sea, hay cosas que son inapropiadas y feas o inaceptables. O, por ejemplo, vamos al caso de Íñigo, que me parece formidable. Adelante. A mí me fascina el tema porque ella, cuando describe los comportamientos de él, lo que dice es, ella está diciendo él no se comportó como un caballero. Claro, está diciéndote que tuvo una cita bastante de mierda con alguien que no era empático con ella. Claro, sí. Una cita de mierda. Al final del día, claro, es como si cuando hablamos de cancelación también estamos hablando como de el mal sexo y sus consecuencias, digamos. Todo lo que puede pasar cuando la pasás mal con una persona. Tipo, ahora es más bravo que en otros momentos. Y claro, ella dice, o sea, no sé, estaba prendida a la luz. ¿Cómo que me estás besando y está prendida a la luz? Él no está respetando los tiempos. Es decir, no me está gustando lo que pasa. Y es decir, él no está siendo como el príncipe verde, de pañuelo verde con el que yo soñé. A mí me parece legítimo, porque ella tenía una fantasía, y todas las mujeres operamos como en relación a una fantasía de algo, no es que es así. Y el pibe no la estaba cumpliendo. No iba marcando ninguna de las casillas, claro. No. Entonces, tipo, no le iba gustando y sin embargo, ella no sentía que le podía decir que no. Ok, entonces sigue no diciéndole que no. Ahora, o sea, ella toma una serie de decisiones al respecto. Incluso es divertido que ella dice, me llaman, me avisan que mi hija está con fiebre y a él no le importa. Y él decide seguir yendo cuando le tiene que importar a ella. Obviamente no quiero abrir ahora como el tema de que luego la juzgan porque es mala madre y qué sé yo, porque es irrelevante además también para el caso. O sea, me parece que el juez la maltrató y ella no merecía eso, pero igual es interesante el relato que ella hace, digamos, de la escena. Porque también me hace pensar como que, viste, la intimidad siempre es un relato que vos te contás a vos mismo de cómo la pasaste o no. Que puede cambiar, puede variar, digamos. En el momento, no sé, estás curiosa de ver qué es lo que pasa, entonces seguís, vas hasta la casa, qué sé yo. Por ahí quería ver cómo tenía que decorar la casa. Pero luego, o sea, puede verlo de otra manera, puede ver ese relato de intimidad, lo puede asociar a la narrativa de que él ejerció un poder terrible sobre ella, a pesar de que, digamos, no hay ningún crimen. Y ella se va. Y él le pide disculpas. O sea, el crimen no está. Entonces, la idea de la violencia, en general, la asociamos con el crimen. En un punto, es difícil pensar como que, digamos, como que algo de lo que pasó ahí tiene que ver con una conducta criminal. Tiene que ver con el hecho de que él es un tarado y de que a ella no le gustó él y de que, no sé, y que mejor estar en otro lado, y clarísimo, y que podría haber quedado como en una anécdota divertida para los amigos, tipo, mira este salame, y que sin embargo se convierte como en otra cosa. O sea, no sé por qué justo ahora se convierte en esa otra cosa, digamos, o sea, no escapa totalmente a mí, tampoco me interesa como defender a Íñigo, me parece divertidísimo lo que pasó, me encanta que haya pasado justo antes de que saliera mi libro, o sea, perfecto, además, todo me parece ideal. Cheers, Íñigo. Pero aquí hay una cosa que es
Yo, por ejemplo, analizándolo desde la perspectiva de Mouliá, yo no veo una denuncia falsa. Yo veo una No, persona que cree que lo que está denunciando es denunciable. claro, Ella cree que esto exacto. tiene una vigencia legal. Tiene una vigencia legal Sí. porque justamente está esta idea de que cuando vos la pasás mal y sentís que alguien ejerció poder sobre vos, que el poder de, no sé, de ir hasta su casa, aunque no hubo violencia física, eso está asociado a tu nueva idea de la violencia de este feminismo woke. Ujú. En otro momento no lo habrías visto como violencia o digamos, o podrías pensar incluso que considerar eso violencia es banalizar a las mujeres que las violan y las matan y las Ujú. mujeres que tienen miedo de lo que les vaya a pasar. Entonces, a mí, no sé, me gustaría como mucho más como hacer castigos más fuertes para los violadores, por ejemplo. Me gustaría como mucho más como tener como un sistema mejor como de escucha, de trabajo de psicólogos, digamos, como de entender lo que pasa y de cuidar a esas mujeres, que como esta onda como más festiva de pensar de que cualquier cosa que te pasa que no te gusta es violencia, porque no lo es. O sea, Claro, si todo, además, ¿no? Si todo es violencia, ¿qué ¿qué es les queda a las violencia que las realmente? matan? Ajá. O sea, para mí es una posición antiempática ante las mujeres que son víctimas reales. O sea, justamente la idea es que hay como una especie de creyendo gris. Entonces, que el tipo que hace esto también es capaz de matar. Es decir, como que hay un pecado original de los hombres por la educación que recibieron que no se pueden sacar. Y que solamente como una vida de penitencia asociada con los valores feministas quizás los vuelva aliades, pero no mucho más que eso. Como si ya fueran como personas como, no sé, digamos, que no tuvieran como una agencia moral concreta. Ujú. Y eso también me parece problemático. Claro, aquí de hecho, tuvimos una charla aquí con Julia Salanders sobre la frase, será que no la dijo ella, yo le traje la frase que he visto ser usada varias veces de todos los hombres son violadores en potencia, ¿no? Bueno. Y ella la defendía desde el punto de vista que defendía la potencia desde la perspectiva aristotélica de que es lo que algo puede llegar a ser. Pero me Entonces yo también parecía soy asesina, porque en potencia todos podemos ser cualquier cosa, no entiendo. que a mí me sorprendía esta parte de decir, esa teoría, pero todos Es podemos decir, ser un cuchillo y bomberos. yo ya puede generar no sé, perdón, te No, lo interrumpí. que decía es que yo te lo compro si también podemos ser bomberos en potencia. O sea, te compro el relato de que somos asesinos en potencia si también hablas de la virtud y de que lo interesante es potenciar la virtud e intentar escaparnos del pecado o de la mala acción, ¿no? O sea, A si mí, hablas en potencia, está sí. bien, a mí la verdad traer a Aristóteles en este contexto me parece problemático porque, o sea, Aristóteles está tratando de hacer algo como medio positivista, medio cientificista avant la lettre en su momento. Él cree que hay como ciertas reglas que son las que generan el movimiento de los cuerpos y está intentando aplicarlas al mundo moral. Ujú, Entonces dice, los objetos como están, en potencia, tipo pueden tener el movimiento en potencia o en acto. Qué sé yo, era la física del momento. Él ujú. aplica la física a los movimientos morales. No sé, me parece que la idea de que cualquier portador de pene es un violador en potencia es muy complicada. Me parece que me parece que banaliza la situación de la violación, por un lado, que me parece horrorosa, y me parece que en realidad es otra, es como que está divirtiéndonos en el sentido de que nos está como alejando del camino, a la vez que nos entretiene, de como mirar realmente el problema. Me parece que además creo que para mí lo más problemático como estas posiciones woke es que como digamos, si todos somos pecadores y todos somos criminales, el criminal no es tan criminal. Porque el criminal también es una víctima de la sociedad, qué sé yo. En muchos casos puede ser que sea una víctima de la sociedad. En otros casos no. Hay gente mala. Me Ujú. gusta mucho más pensar la idea del mal en el mundo y que tenemos que combatirlo. Y que tenemos como que encontrar como las herramientas para combatirlo lo mejor posible, que asumir que en rigor, o sea, ustedes nos van a violar sí o sí porque, bueno, por cómo están compuestos genéticamente. Entonces tú, por ejemplo, no harías distinción entre violencia de género y cualquier otro tipo de violencia.
Sobre la idea como de los crímenes por violencia de género, yo, digamos, no me parece mal que exista esa figura. No es que digo, solamente existe la igualdad ante la ley, que es la posición, por ejemplo, de la gente de Milei tiene esa posición, que por momentos tiran que van a sacar como leyes sobre las que se trabajó un montón en Argentina para poder justamente como proteger más a las mujeres que tenían una situación de vulnerabilidad mayor por los vínculos que tenían. Porque imagínate que, no sé, que mujeres que dependen económicamente del tipo que las está golpeando y abusando, tienen una situación mucho más difícil para denunciar que otras que no. Y al final esas son las que terminan matando. Entonces, para mí, o sea, la figura del feminicidio en la justicia es fundamental. No es algo, no hablaría en contra de eso nunca. Lo que, digamos, porque estamos hablando de crímenes, de crímenes que necesitan penas. Y de hecho, o sea, no tengo ningún problema en decir que también me parecería muy bueno que haya penas más fuertes para violadores. Y que cuando veo que justamente son estas posiciones como el feminismo woke las que terminan abogando para que les bajen las penas, les saquen la prisión preventiva, etcétera, me preocupa. Eso pasó en Argentina, por ejemplo, como los bloques kirchneristas votan en contra, y creo que también pasa aquí. Como que hay como una mirada más laxa. De hecho, en Argentina liberaron un montón de presos durante la pandemia. Entonces, tipo, ¿cuál es la idea? O sea, el tipo que estaba en prisión por violador lo liberan para que vuelva a vivir al lado de la chica abusada, ¿entendés? Es como una locura. ¿Pero por qué crees que pasa esto si se supone que es bueno, pasa porque tienen el poder. ¿Cómo? Bueno, pero si tienen el poder se supone que lo que quieren conseguir es lo contrario, ¿no? Desde las ideologías que se promueven. No, justamente no, porque la ideología woke no está... La ideología woke me parece que como que le interesan otras cosas. Igual ahora, yo qué sé, ahora probablemente va a mutar con la aparición de Trump y eso. Quiero decir, Trump está haciendo como tanta alaraca como en torno como un enemigo muy fácil contra el que la mayoría de los americanos no están de acuerdo, que vamos a ver qué es lo que termina como sucediendo como en torno a ese movimiento. Creo ya no está como estaba antes. Si la gente que está en el poder, ¿no? En este caso aquí en España o en Argentina, antes, ¿no? No ahora. O sea, si la gente que estaba en el poder antes, que es la que tú comparas con los que están en el poder en España, son los que tienen la narrativa de lo que denominamos aquí en esta charla woke, ¿por qué las leyes que se generan tienen como resultado lo contrario a lo que se supone que están promoviendo, que es que haya más protección para las mujeres? Bueno, me parece que porque están como con filosofías que en mi modo de ver no son las que priorizan más la salud de las mujeres. No sé por qué sostienen esas ideologías. Es decir, a Íñigo le parecía bien sostener esa ideología hasta el momento en el que lo tocó a él. Seguramente, no sé, hay otros señores que también tipo, son feministas y que lo mejor de ser feminista es que nadie te va a acusar a vos de machista y justamente es una situación ideal para meter a tus amantes en el Estado y que a nadie le moleste, no sé. Es que mira, el otro día hablaba con un colega de una cosa que no había pensado, y es de que salió, pues yo soy fatal con los nombres muchas veces, ¿vale? Pero salió una vocera de feminismo radical muy fuerte en un programa en un podcast, diciendo que ella nunca estaría en una relación con un tío que se autodenominara feminista, porque son los peores, ¿no? Decía, porque entonces van de tal y cual, ¿no? Y claro, y mi colega decía, tío, pero... O sea, sí, lo que entonces, ¿qué hay que hacer? Claro. O sos violador, o sos feminista violador. Claro, pero el análisis que hacía aquí era, vale, si esta es la situación, al final lo que estamos creando es un entorno en el que si tú te autodenominas feminista, aun creyendo en eso y pensándolo, vas a estar bajo un escrutinio tal que nunca vas a ser suficiente como feminista, en el cual siempre vas a decepcionar a la persona que ha decidido quedar contigo porque te autodenominas feminista y entonces siempre va a considerar que eres un machirulo. Ahora bien, si eres una persona que dices, mira, yo no soy feminista, pero que no me importa lo que tú pienses, ¿no? Que está bien tal. Y entonces, claro, la perspectiva sobre ti va a ser de que eres un machirulo opresor tal igual, pero como eso no se va a cumplir, por sorpresa va a ser en plan de, mira, es una persona. Mira, una persona, ¿no? Y me hizo gracia como este análisis de decir, claro, porque creas unas expectativas y entonces cómo juegas expectativas sobre ti cuando estás en una relación.
Bueno, es muy interesante entonces lo que ella dijo, porque tiene que ver con que lo que nosotros entendemos por feminismo tiene que ver como con crear una especie de fachada, como con la creación de un discurso, digamos, perfecto para el paladar, como de cierta posición, y no tanto como con las acciones concretas que esa persona como vendría a llevar a cabo. Me parece que ahora, o sea, obviamente en el momento en el que están, cada vez que pasa algo como, no sé, en el mundo supralunar, digamos, como ahora estamos como discutiendo cosas en torno a Íñigo, bueno, entonces empezamos a mirar diferente a los feministas, pero hasta hace unos años era el hombre ideal. Ujú. Y eso es lo que le pasa a Elisa. Ella dice, Íñigo no solamente es ideal, es más ideal que todos porque él lo ideó. Que es el molde. Porque es el ideólogo y es el molde, así, con sus gafitas. Ujú. Entonces, vamos a una cosa que te pregunté antes porque me gustaría ahondar en esto. ¿Recuerdas tu primer contacto con el ideario feminista? ¿Cómo llega a tu vida? ¿En qué edad, en qué momento y cómo lo sentías? Bueno, creo que tuve como distintos debuts o primeros momentos con el feminismo. Creo que uno que para mí fue muy divertido fue cuando empecé a escribir en el diario Perfil. Es como que yo escribía como de vez en cuando notas y el diario Perfil en Argentina tenía como una, no sé, una página doble que era escritores. Y a mí me daba una bronca. Lo veía mirando desde el año 2007, que siempre eran hombres. Y de vez en cuando aparecía una papisa tipo Angélica Gorodiller que escribía una nota. Yo decía, ¿cómo puede ser? Tipo, escritores, o sea, durante años los escritores son estos tipos. Ujú. Entonces en un momento, no sé qué había escrito yo. Bueno, la cosa es que me invitaron ahí. Y me pagaban re mal, pero yo dije, yo tengo que estar, porque justamente no puede ser que sean siempre estos tipos, no estos, pero solo tipos. Ujú. Entonces, bueno, empecé a escribir ahí y era un ejercicio muy bueno porque eran todas las semanas y distintos tamaños. Entonces Ujú. tenías como unas recortitas, tenías otras larguísimas y como que yo me organizaba todo el mes en relación a las notas que tenía que hacer y sus distintas extensiones. Ujú. Y nunca había hecho eso y nada, era fascinante porque nada, terminás escribiendo todo el tiempo de cualquier cosa y además como que descubrí algo que no sabía, que es que cuanto más escribís, más escribís. Entonces como que escribía más eso, pero también escribía más de lo otro. No es que una cosa competía con la otra. Ujú. No era un juego suma cero para nada. Bueno, y ahí escribía sobre cosas que veía y sobre algunas actitudes, por ejemplo, de feministas. Por ejemplo, no sé, había unas feministas como que decía, que, digamos, que estaban en esa posición de juzgar a otras mujeres porque tenían una belleza patriarcal, Ujú. digamos, porque verse de cierta manera era de suyo un insulto para el feminismo, no eran buenas feministas eh, y, y que estaban, digamos, siendo como cómplices de, como de la, no sé, de la opresión Ujú. heteronormativa. Sí, O de sea, te los digo, cánones y reforzar como los que ya me estereotipos. aburrió tanto el tema que como que es difícil para mí como reponerlo, pero bueno, iba por ese lado, bueno. Y yo me divertía mucho nada, escribiendo sobre eso. Eh, Había uno que era tipo Vindicación de las Bellas, no sé, que era justamente una mujer que había sido abusada de chica, pero una super vedette y cómo ella también era juzgada, ¿entendés? Y cómo era tan difícil como entender para las feministas que hay como un movimiento psicológico mucho más complejo, ¿entendés? O sea, no por ser abusada es que te vas a quedar en una posición de víctima, sino que justamente esta mujer, por ejemplo, Graciela Alfano, contó en la mesa de Mirta Legrand que la habían abusado de niña, una historia terrible. La madre no le creía, era chiquita, era el tipo, era el vecino que le iba a buscar al colegio, o sea, una cosa horrorosa. Ujú. Y luego ella se convierte en esta super vedette. Y como ella, o sea, si bien, o sea, el dolor no se le va, es como que encuentra como en esa mirada de los hombres también su poder. Entonces, como otras vedettes también, digamos, o sea, todos podemos estar heridos y todos tenemos que poder hacer algo con el dolor que tenemos, pero Ujú. parece que hay ciertos dolores que al feminismo woke no le interesan, porque son heteronormativos, yo qué sé, toda esa parte. Entonces,
Bueno, nada, escribía sobre eso, ellas se enojaban, entonces, bueno, empezamos a tener trifulcas en Twitter, que a mí me encantaba. Siempre me divierto en Twitter. Bueno, no sé, cuando escribo me gusta como todo lo que pasa después. Y entonces, bueno, ese fue como una especie de como nacimiento bueno, a querer pensar temas que me parecía como que no estaban como pensados y que por el contrario me parecía como que el feminismo como que me convocaba para yo pensar ciertas cosas, porque era lo que me salía a hacer y escribir al respecto. Después creo que tengo otro nacimiento que tiene que ver con que a mi tía abuela la asesinaron a golpes, Y lo cuentas en que lo Bad Hombre, cuento en ¿no? el libro En Bad Hombre. Entonces como que digamos, me genera mucha como empatía, como, o sea, no solo porque es algo que le pasó a mi familia, sino porque también vi cómo la familia como que lidiaba al respecto con eso, cómo lo escondían, cómo se convertía en un dolor que luego es una forma de educación, ¿entendés? Para protegerte a los demás y cómo está como esta construcción como del hombre, justamente como violador potencial, que tiene algo muy erótico también, ¿entendés? Entonces al final del día como que eso también me interesa, como que vos al final estás como empezando a construir tus objetos eróticos en torno al miedo que te puede generar alguien. Y también, o sea, la idea de que tu sola presencia, o sea, el hecho de que todos son violadores implica que todos tienen como un deseo de tu cuerpo también. Entonces es algo que te erotiza también de una manera muy enferma. Entonces, ese tipo de relaciones, o sea, como querer mirar adentro de la consigna, ¿entendés? Es lo que a mí me inspira. Y bueno, no sé, es algo que me parece re fascinante y como, no sé, como que siento que todavía hay mucho para abrir ahí, ¿entendés? Siento que recién estamos como en la superficie. Pero tú dirías que, o sea, tu relación hacia el ideario feminista siempre ha sido desde este punto de duda y análisis, o has tenido algún momento donde entraste en plan como... Porque creo que esto ha pasado para mucha gente, sobre todo para mi generación, en las mujeres que durante mucho tiempo yo he visto a las mujeres muy ajenas al territorio político. Ujú. Ahora, hablo en general y en gran masa, ¿no? Yo he tenido colegas de toda la vida con las que hablábamos de política que están muy metidas, pero siento que el feminismo ha llegado de alguna manera para hacer sujeto político a muchas mujeres que estaban un poco más al margen porque no sentían una representación o algo que hablara de sus valores o sus intereses. Sí. Entonces, por eso yo creo que a mucha gente la ha captado de una manera que es en plan de, vale, entonces es esto es el lugar para mí, ¿no? No sé si tú tuviste ese momento Bueno, de enganche. me parece que también a mucha gente le puede haber pasado que el feminismo de pronto se convirtió en un lugar divertido para estar, que había como mucha socialidad en torno a eso, que había marchas, y que había una forma de estar con la épica de la época. Y creo que eso es algo muy atractivo cuando surge y cuando aparece. A mí lo que me pasó es que yo vivía, bueno, justo me había mudado a Estados Unidos en el momento en el que empiezan las marchas del aborto, por ejemplo, en Argentina. Entonces, la verdad que no participo de eso. Y nada, estaba teniendo una hija, tipo estaba en otra. Entonces estaba como, no sé, como descubriendo como mi feminismo en la intimidad de tener una beba. Y nada, ¿qué haces con una beba y cómo la vas a, no sé, cómo la vas a como educar como para el mundo? ¿Cómo la vas a empoderar vos? Digamos, y qué es lo que tenía que hacer yo. Es como que estaba como en una, no sé, como en un camino de descubrimiento que era muy personal y que para mí está recontra vinculado con este tipo de cosas, pero que no tenía que ver con estar en una plaza con gente en Corpiño, ¿entendés? Entonces, el tema de la plaza en Corpiño con la gente, no, nunca lo hice. Nada, no me pasó. Y después creo que volví por Argentina, en Argentina como un poco, y, y sí, fui a algunas marchas, tipo vi algunas cosas, pero en ningún momento, digamos, como, digamos, formé parte de esas discusiones porque estaba en otro lado. O sea, me invitaron en el momento y después, cuando ya empezaron a tomar como otro cariz como los comentarios y yo escribía en política, ya como claramente empezamos a estar como en posiciones divergentes. Porque además, o sea, de estas como sacerdotisas del feminismo argentino, por lo menos, como que se espera obediencia total. ¿Entendés? No está bien visto que alguien venga a discutir. Entonces,
bueno, eso también hizo que tampoco me terminara acercando porque no era como un lugar amigable. Ujú. Y otra cosa también por la cual no era un lugar amigable para nada es porque yo había sido crítica del kirchnerismo y ellas ya estaban en proceso de ser cooptadas por el kirchnerismo. Y de hecho lo que pasó es que la mayoría obtuvieron cargos en el gobierno. Y me parece perfecto porque de algo tienen que vivir, digamos. No voy a criticar eso. Quiero decir, cada uno vive como puede, hace lo que puede. No es que... o sea, no juzgo eso, pero, digamos, sí, lo que sí a mí, digamos, no hace que como que no las respete intelectualmente es porque noté rápidamente que no les interesaba una discusión intelectual con otras personas, sino como acallar voces y, digamos, posiciones más como de adoración o de, ok, habló la sacerdotisa, ¿viste? Eh, y yo qué sé, o sea, ningún interés en eso. Y a la vez, o sea, me parece interesante también que funcionen así, pero me parece interesante para escribir al respecto, no para sentirme parte de ese grupo. Claro, aquí hay una cuestión que hablábamos un poco antes de empezar a grabar, que es cuando tú tomas una posición de análisis de lo que está pasando y más una especie de voyeur ideológico de lo que dices tú, me parece divertido o me parece entretenido ver los mecanismos que hacen que se mueva algo, pero no implicarte con una doctrina o con una ideología en concreto. No sé cómo lo has vivido tú, cómo se te lee desde estos movimientos. No, la posición populista, que tiene mucho que ver con el tiempo en el que estamos, es que vos tenés que tomar partido, ¿viste? Vos estás de un lado o estás del otro. Y me parece que siempre lo más fácil es como decir, bueno, si no estás conmigo, entonces sos el enemigo, estás como del lado del mal. A mí es ese tipo de actitud, como de horda gremial, si querés, como que me hace dar cuenta que estoy totalmente en lo correcto en no formar parte de eso. Estás en el buen camino. Sí, y que la mejor manera como de defender mi libertad de pensamiento tiene que ver con eso. Incluso ponerle... En otros niveles también lo hago. Yo me gusta mucho escribir sobre políticos, y lo hago en Argentina, en La Nación, y a veces como hay políticos que quieren conocerme o charlar porque te quieren neutralizar y pensar que quizás hay algo que te pueden dar o que a vos te interesa o yo qué sé, y yo no me encuentro con ellos porque sé que si me encuentro voy a sucumbir a algún tipo de seducción. Y yo por el contrario prefiero como capitalizar mi posición de voyeur y, digamos, y poder como disfrutar de todo el espectáculo moral que me plantean sin estar como implicada en alguna clase de, no sé, de algo que te puedan llegar a ofrecer. Claro, porque yo entiendo que tú te consideras feminista. Sí. No sé si desde el feminismo más hegemónico se te no considera. sé si me pues es un problema de ellas, o sea, al final del día... no sé, a mí me reinteresa como... me interesa como pensar el feminismo, me interesa pensar a las mujeres en sí. Me parece que no sabemos nada de las mujeres, de hecho, me fascina eso. Como siento como que hay tanta literatura, como que tanto tiempo estuvimos como en torno a otros temas y que de pronto se empieza a abrir y podemos hablar como de, no sé, como el deseo desde otros lugares. Y justamente me interesa eso, me interesa como el secreto de las mujeres, no como... no como la venta política de una santidad que no es tal y que no necesitamos, porque justamente si vamos a ser mujeres es porque vamos a ser tremendas y porque no necesitamos ser santas. Y pues si vamos a ser santas es porque también vas a poder conocer el infierno. Quiero decir, tiene que estar como todas las expresiones como del ser, también, digamos, ser posibles para las mujeres. Digamos, y la teoría tiene que también como activarse como para poder contenerlas a todas, no para excluirlas. Entonces, ¿qué opinas entonces de...? Yo veo visiones en las cuales se hace ver o entender que si no se tiene un intento por la inclusión de las mujeres en espacios, por dar ciertas facilidades y tal, estaríamos borrando a la mujer otra vez bajo el yugo patriarcal. Vos decís como cosas tipo cuotas. Cuotas, por ejemplo, como por ejemplo también esto, que haya unas ciertas facilidades en procesos penales para entender que ya hay una especie de posición de víctima histórica, de que siempre ha habido una represión que no nos podemos quitar de encima porque viene de siglos atrás.
No, pero esta yo lo visión. vería, o sea, más que pensar que siempre hubo una represión, etcétera, o sea, yo examinaría a todo el cuerpo judicial español. O sea, no sé. Ujú. Quiero decir, si les parece tan obvio que esa es la manera de interrogar a una persona, es que hay un problema muy grave. Porque en ningún momento ni se les pasa por la cabeza que están siendo como poco chic, te diría. O sea, no porque haya que ser chic, pero en un punto, viste, vos sabés que estás como en un caso de mucha Un poco relevancia. Quiero elegantes, decir, sí, desde luego. si estás hablándole así a Elisa Mulia, o sea, en un caso que fue hipermediático, es decir, con tal desprecio, con ese nivel de desdén, ¿qué te importa? O sea, una mujer que no la conoce nadie. Ujú. Entonces, no sé, yo, más que refinar la teoría del feminismo, yo haría como un examen general, los mandaría a todos al colegio de nuevo, eh, al colegio de modales, al colegio de, como, no sé, mirarse al espejo, escucharse, ver sus videos. Mirá Ujú. lo que estás haciendo acá, estás interrumpiendo. Esto es que se llama interrumpir. Vos querés saber la verdad, no dar por sentado tu versión de las cosas. O sea, ser Ujú. juez básico, no el feminismo. O sea, te diría que no tiene que ver tanto con una cuestión de género, sino con ser una buena persona. O Claro. sea, un buen juez no trata así a nadie. Ujú. O sea, a un hombre tampoco. Pero nos parece como más espantoso en el caso de Elisa. Claro, pero en este caso veo una cosa muy interesante, ¿no? Que es cuando pasa esto y alguien dice lo que dices tú, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Este señor, para cualquier persona que lo vea, tú puedes tener las ideas que tengas, tío, pero si ves a esa persona, ves a alguien que está faltándole al respeto a otra persona, ¿no? Total. Pero entonces ahora si estás diciendo que el juez está faltando al respeto a Molia, es que ya estás de acuerdo con toda la parte de defensa de Molia. O sea, es como Claro, bueno, si claro. estás denunciando a los Pero jueces al porque tú contrario, estás de ese lado. lo que yo Y quiero no es que puedes. la deje hablar y ver la magia de Elisa que Ujú, emerja y ver como todas sus fantasías en torno que no se cumplieron. ujú, No era el príncipe azul, era Íñigo, era el príncipe verde, no se cumplió, ujú. ella se sintió mal, entendamos, o sea, por ahí algún tipo de reparación, por ahí la reparación es que la carrera de él no existe más. Y esa ya es reparación enough. Ujú. No sé, más que como estar como pensando qué hacemos desde el feminismo, yo estaría pensando qué hacemos desde el Poder Judicial. Es gravísimo lo que pasó. Digamos, que no sea un escándalo permanente, no sé. Yo lo vinculo con esta, no sé, como con una, supongo que con una reverencia ante la autoridad del signo que sea. O sea, es la autoridad de Pedro Sánchez de la izquierda, bueno, pero es la autoridad y al gobierno no se lo critica, porque tenemos la herencia de Franco, qué sé yo. Y Ujú, el signo que sea, entonces ellos pueden decir, no, alguien le pregunta algo, no sé, al de Podemos, ujú. al Coleta, ¿A ¿cómo se Pablo llama? Iglesias? A Pablo Iglesias, ahí le preguntaba. Y el otro, no, fascista. Tipo, flaco, te estoy haciendo una pregunta. Pero Ujú. parece que ya la idea como es tan terrible que alguien te diga fascista. Cualquier persona como desde un lugar de autoridad, tipo, te marca de una manera y es el horror. No sé, es Sí. como que está muy dramatizado algo que debería ser como más... A mí me pasa con esto de fascista lo que tú decías que te pasaba con las denuncias sobre cosas que es una violencia entendida como violencia desde un punto de vista narrativo y que no tiene por qué tener un peso legal, ¿no? Que es que deja por debajo o menosprecia o vulnera a quien está sufriendo eso de verdad. Entonces, si tú llamas fascista a una persona que te viene a preguntar, Claro, ¿qué queda con los fascistas de verdad? ¿sabes? Te puede caer fatal Vito Quiles, ¿no? En este caso. Te puede Sí, no parecer un sé. imbécil o lo que sea, porque hay mucha gente que lo critica y pues, seguramente con razón. Pero él estaba preguntando que cómo se siente por haber sido, es que bueno, cuando tiró el micrófono el Sí, otro día, sí, ¿no? ¿Cómo se siente por haber sido denunciado por acoso laboral, él que protege los intereses de los trabajadores y de la clase obrera? sí, Algo que ha sucedido, es que todo claro, esto ha sucedido. A mí sí. lo que me da miedo es que alguien, para escudarse de dar Te tiré respuesta, fascista. te diga fascista. Porque entonces ahí no vale. Entonces cuando venga un fascista de verdad diciendo algo de fascismo, entonces ¿cómo lo vamos a identificar que eso es un Exacto. fascista de verdad? ¿No? ¿Cómo tiene, sé? tiene que venir con la camisita azul, Claro, levantando la manito. ahí O sí, sea, claro, ahí claro. lo tienes. Pero lo otro, o sea, o que es fascista, o sea, o vale, tú a lo mejor puedes pensar que esta persona tiene ideas fascistas en general, pero esta pregunta no está yendo por ese lado, ¿no? No. Por eso hay una desorientación total en torno a las instituciones democráticas, o sea, a Sí. cómo tiene que funcionar el Poder Judicial, a qué es la libertad de prensa. Igual, o sea, no digo que sea como un caso únicamente de España, me parece que lo que pasa en Argentina con Milei es grave también. Ujú.
O sea, él está montado en la idea de que nadie lo puede criticar. Y te hace cosas por detrás. Sí, hombre. No sé, a Manipula mí medios a muerte también. todo el tiempo. Sí, sí, A mí sí. me habían, no sé, me habían tipo invitado a un lugar y después me dijeron, bueno, no, vení, no sé, qué sé yo, iba a ir como, no sé, todos los días o unas veces. Y el tipo dijo, la invitan a Pola, yo no vengo nunca más y no sé, le saco la... Bueno, te quiero decir, no da. Sí. Vamos a ir al tema, como digamos, eje de Bad Hombre, que es el movimiento Me Too, ¿no? ¿Cuál es tu análisis desde los inicios del movimiento Me Too? ¿Qué empieza siendo? ¿En qué se convierte? ¿Y a dónde nos lleva? O sea, Bueno, creo que al principio se convirtió como en torno a la cuestión de Harvey Weinstein, era más que un tribunal de justicia, era como el escenario de la justicia social. O sea, creo que hubo algo muy interesante, como histérico también, como de una explosión, de decir, si las actrices, las mujeres más hermosas del mundo, con más dinero, pueden hablar, hablemos todas. Entonces, eso me parece que es, digamos, como momento de histeria colectiva, me parece interesantísimo. O sea, no lo digo histeria en un mal sentido, lo digo como de decir, como de pronto los úteros están en primer plano hablando de lo que les pasó. Y no sé, hay algo nada interesante como que de pronto se generen estas voces y rápidamente como solo se empieza a organizar como una dinámica, estás conmigo o no estás. Entonces yo, no sé, más o menos en 2017, que la idea de la cancelación ni siquiera circulaba mucho esa palabra, a mí no sé, una chica me dice, no, me pasó esto, que es que, nada, un chico le había contagiado herpes, o ellos no se habían cuidado y ella decía que él le había contagiado herpes, no sé qué, y lo quería poner en Facebook. Entonces yo dije, pero no pongas eso, no te conviene. O sea, es como que es tu bio, tu nueva bio que, qué sé yo. es la historia con la que abres el libro, ¿no? Que es esta chica que te parecía una tipa admirable a nivel No, académico, claro, a que nivel de éramos tal, amigas súper y amiga, me sí. parecía estupenda. Bueno, nada, quería hacer esto. O sea, justamente yo para protegerla a ella también, que tenía como la posibilidad de una carrera académica. Y bueno, entonces se súper enoja conmigo y ahí como que yo medio que pruebo las mieles de qué pasa cuando... O sea, que es tan fuerte la idea de que, tipo, yo te creo hermana y vos tenés que estar como de mi lado, porque si no lo estás como automáticamente del lado enemigo, que te convertís en un enemigo, al punto que te puedes convertir en un hombre que también te puedo hacer como, no sé, una denuncia en mi caso claramente falsa, porque ella empezó a hacer circular como una carta de que yo había tenido una posición negacionista. eh, en el contexto de que me habían invitado a un festival en Alemania. O sea, a mí, tipo en Alemania, vos decís la palabra negacionista, la gente tiene Claro, es que estás patatús, negando el entonces se ponen holocausto, ¿no? mal. Claro. Y ella lo decía en rigor en relación a la dictadura argentina. Ajá. Pero yo no había negado eso que ella decía, pero sin embargo, ella hacía una lectura donde yo podía quedar como negacionista, pero si a vos eso lo traspasás al contexto alemán, negacionista suena como holocausto, no Claro, como claro. la Estás dictadura diciendo, no argentina, se que mataron tampoco era judíos. verdad. Ajá. Entonces era como una tergiversación, digamos, como una utilización tan clara de ciertos recursos, lo que fueran, digamos, para poder dejar a una persona fuera de una situación laboral concreta, que a mí me impresionó muchísimo. Eh, como, y es como que me empezaron a llegar como estos distintos casos entonces no es como que yo empiezo a dudar de que las mujeres en realidad tienen una agenda secreta y están queriendo denunciar hombres. O sea, me pasa a mí que yo entro en una situación rara, ¿entendés? Como castigo por no sumarme a una cancelación. Porque hay una presión social y me doy cuenta además de que muchas personas acompañan el movimiento porque sienten la presión social de que si vos no estás, la misma presión social, digamos, que muchas debían sentir como en el feminismo kirchnerista, ponerle y sus albores, que bueno, les parecía a ellas más fácil decir sí, amo a Cristina, no sé qué,
que ya se había opuesto al aborto cuando tenía las 2 cámaras, poner que a mí eso como que no me cerraba. De pronto que es la líder feminista, la mina que impidió que el aborto fuera legal. Pero donde voy es en plan de que esta persona lo que quería, para dejarlo bien claro, era que ella que había tenido una relación consentida Sí. con otra persona durante varias veces, esa persona que además era amigo tuyo, le había pegado herpes y ella consideraba que eso había sido un acto de Violencia de género. porque él lo había hecho a propósito para invalidarla a ella sexualmente o lo que fuera. Y entonces te pedía a ti que le ayudaras a generar... Montar una campaña en Facebook. Es decir, que yo sea su Cristina Fallarás. ¿Entendés? Como armemos una... No anónima, no sé. Yo primero nunca había hecho eso en mi vida. Y hay algo como de la dinámica que tiene que ver con eso, como de que tiene que ver desde de lugares de visibilidad donde tu visibilidad es una forma de poder. Ella me lo decía a mí porque éramos todos amigos y porque supongo que quería que yo estuviera de su lado. Yo, o sea, le dije que justamente más de su lado es decir, no te conviene hacer esto. Pero bueno, ella se enojó ahí. Pero a partir de ahí, ¿cómo te van llegando los casos de hombres a los que han cancelado? ¿Es porque estás más activa a ver esto? Ya me había pasado que en enero, de hecho, el día después de la inauguración de Trump, donde Trump habla también súper abiertamente en contra de los... bueno, tiene como un discurso racista, esencialmente, en la inauguración en enero de 2017, y él ya había venido haciendo campaña en torno a bad hombres y qué sé yo. Vienen unas personas a mi casa y me dicen que un chico que era amigo mío, que nos había presentado de hecho, era un violador serial, pero que no me podían decir nada al respecto, que no me podían contar nada de lo que había pasado porque tenían que proteger a las víctimas. Y yo tipo estaba, pero vamos a pegarle, ¿no? O sea, no, hagamos algo o denunciémoslo. Y claro, todo esto era antes de la idea de la cancelación, digamos, antes de que circulara como la manera comilfo, digamos, de hacer las cosas, que fue un momento, si se quiere, bueno, no sé, que me parece que tuvo un término. Y bueno, ellos me decían que no me podían decir, pero que me lo decían para protegerme. Y bueno, y se da un diálogo que yo apenas se van, yo transcribo, porque no lo puedo creer, a la vez no sé qué hacer, porque no lo conozco tanto a este pibe. Me había parecido como bien y siempre había tenido una relación súper respetuosa y no sé, no. Y me parecía muy fuerte decir que quién era violador serial. Claro. Y la manera en la que, digamos, como que ellos no querían responder a ninguna pregunta concreta que tenía que ver con cómo ayudamos a las mujeres que les pasó esto y que todo tenía que ver con generar un vacío social para esta persona y que esta persona no publicara más, no estuviera más en el mundo, me impresionó un montón. Entonces, yo estaba viviendo en San Francisco en ese momento, así yo era inmigrante. También estaba en una posición como muy sensible porque tipo acababa de tener un bebé, ¿viste? Y creo como que ahí como que entras en una muy rara. Bueno, también cambia muchas cosas de tu Te vida cambia, también. Sí. te cambia totalmente el cerebro. Y bueno, para mí yo como empecé, como me empezó a interesar como mucho más lo que estaba como detrás de las personas, no sé. Creo como que hasta entonces como me divertí, o sea, tenía como una idea de la psicología mucho más superficial, si querés. Pero de pronto, o sea, tenés como una relación tan como prival con la idea de cuidado y protección que como que te volvés medio intolerante al mal. No sé cómo decirte. Yo tenía que averiguar qué había pasado. Entonces me convertí medio como en un detective. Y bueno, y como me pasó eso, entonces ya empezaron a hacer varios. Después voy a París y me encuentro con este chico que es amigo de amigas mías, que pierde su trabajo, que es un profesor, que bueno, que cuento su caso, y que no había estado nunca con una mujer. Entonces, de hecho, o sea, es como que me interesa menos la idea de la denuncia falsa de la mujer que es mala y te quiere como joder, sino la idea de cómo funciona el sistema en torno a ciertos eslóganes. Como un grupo responde ante ¿Cómo respondemos ese como mensaje? grupo? Exacto. ¿Cómo reaccionamos para poder mantener nuestra virtud o para poder ocultar como nuestro daño, nuestra maldad?
O sea, empecé como a descubrir que al final parecía que los cancelados eran los perejiles, ¿entendés? Los que no hacen nada. Y que al final, o sea, los que sí son protegidos y que no los cancela nadie, son los poderosos de verdad. Otro caso que tiene más que ver con mi libro es como el Shitty Media Men List. Bueno, había una lista, un Excel, que una periodista publicó donde decía cosas horribles de tipos. Sin ninguna prueba, sin nada. Bueno, la cosa es que la mandaron a juicio porque efectivamente no había pruebas de nada. Ella hablaba en contra de un tipo al que le gustaba que le caminaran con tacos por arriba. No sé, él no había violado a nadie, tenía su fantasía. Tipo, te puede gustar o no, te puede parecer mal. Y por este tipo de cosas también se terminó la cancelación, porque terminó siendo como una especie de forma como de calumnia, como disfrazada de justicia social, pero que en muchos casos, o sea, como más que pruebas, como que bastaba, no sé, decir, vamos a cambiar el mundo y lo estamos cambiando ahora, ¿entendés? Como una lógica revolucionaria que no tenía tanto que ver como tampoco con cuidar a las mujeres, sino más bien con vengar a ciertos elementos y pensar que la sociedad se mejora cuando uno se purga. Pero no se purga vía la justicia que los mandamos en cana porque cometieron crímenes. Los dejamos sin trabajo y que se sequen. Claro. Que es súper neoliberal. Aquí hay una cuestión además en tu libro, cuando hablas de esta primera historia que comentabas, quiero recordar que investigando, intentando hablar a ver qué ha pasado, qué ha hecho esta persona, llegas a ver que la persona había tenido una relación consensual con alguien que le había atado a la cama como un juego y que la compañera de piso o la amiga de esta persona consideraba que eso era una violación. O sea, una vez que se lo cuenta, pues qué divertido, estuve con este tío y me hizo tal. Y ella le dijo, tú no te has dado cuenta, pero has sido violada. Y ella decía, pero no. Claro, no, yo me lo he pasado bien y esto ha sido kinky. No, claro, tú no lo sabes porque no eres consciente de las dinámicas de poder que han estado ejerciendo ahí. Lo que te ha pasado a ti es una violación. Y esa es la versión que ella empieza a dar a todo el mundo y así se empieza a cancelar a esta persona, ¿no? Exacto. Y claro, entonces ahí es como si justamente es la teoría feminista la que está ejerciendo la violencia, digamos, de su relato sobre las relaciones de otras personas para hacer su justicia sobre una persona. Como que, en definitiva, no importaba tanto como el relato de la intimidad de esa persona, que no es que se estaba quejando y que de hecho salía con él, sino como otra que siente que justamente tiene que aplicar el evangelio feminista, y lo tiene que aplicar sobre estos réprobos. Este réprobo que era este chico que tenía la particularidad de ser un pibe latino, de ser justamente como estos bad hombres que describía a Trump, que ahora, por ejemplo, no puede salir del país, y yo digo, pero vivís hace 25 años en Estados Unidos, ¿tenés miedo? Yo, sí, tengo miedo, mis amigos no salen a la calle a tomar tragos, porque te pueden agarrar. Entonces, claro, es como... Me parece fascinante que las feministas que no tienen nada que ver con Trump, ¿entendés? Que hubieran querido que gane Kamala y Trump, al final del día, tienen el mismo target. Están mirando con malos ojos a esas mismas personas, a esos bad hombres. Dices. Los hombres latinos, el hombre seductor, si querés. El hombre un poquito oscuro también. Como... ¿Por qué ¿Por qué es este el target? Está sexualizado ese hombre en Estados Unidos. Es como, es un... O sea, él claramente estaba sexualizado, era como una especie de... Como las gringas WASP se lo disputaban, él no mostraba mucho interés, estaba como muy cómodo en su ego, también eso es algo que no cae muy bien dentro de los vínculos gringos, ellos como que les gusta más que uno esté en posición de agradecimiento permanente a que te están escuchando, ¿entendés? Quiero decir, el racismo funciona de maneras muy sutiles, ¿entendés? O sea, lo que hace Trump, que es como un racismo mucho más marcado, digamos, en el caso de él, o sea, bueno, como le pasa a distintas personas ahora que están apareciendo los casos, que, no sé, que creyeron que este tipo en realidad forma parte de un gang y el tipo estaba como aplicando al asilo y lo metieron en El Salvador y está ahora en una cárcel en El Salvador, ponele. No sé, porque tiene un tatuaje o porque no sé qué. ¿Te da la sensación de que después de esta
apertura de la sexualidad que se vivió en los 70s, 80s, ¿no? Incluso los 90s, movida, que luego el SIDA estuvo ahí un poco en tocacojones con la apertura de la sexualidad de la gente. Sí. Pero que estamos llegando a un punto en el que el sexo vuelve a estar en el centro de las ideologías a la hora de decir a la gente lo que debe o no debe hacer, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Que el sexo vuelve a estar en el centro de las ideologías. Sí, que vuelve a estar el sexo como una forma de decir a la gente que es una buena forma de ser una persona y que es una mala forma de ser una persona dependiendo de cómo tú te comportes. O de qué es lo que lleves, porque puedes perfectamente ser un violador en potencia. Como lo que lleves. Que es lo que portes. O sea... de tu fisionomía. O sea, a mí me sorprende mucho que el sexo ya esté vinculado a la política de una manera tan fuerte desde hace unos años. A mí me parece que tiene que ver con la deriva biopolítica de que cada vez más todos los aspectos de nuestro cuerpo están politizados. Todos los aspectos como nuestra intimidad están politizados. A mí eso, no sé, a mí me parece horrible, porque es como, no sé, va en contra de la idea de descubrimiento, de libertad, de, no sé, como pensar que vos ya estás como marcado políticamente por las cosas que te gustan o no. Pero me parece que como politizar toda nuestra intimidad y politizar el sexo como parte del discurso político tiene que ver con una deriva que yo la conecto con la aparición de la AI, digamos, que vos vas a tener, no sé, pronto como AIs con personalidad jurídica que van a ser como el trabajador perfecto, porque justamente, o sea, no conocen el deseo, no conocen la muerte y tampoco, por lo tanto, tienen miedo al dolor. Pero sí están entrenadas, digamos, en la extrema empatía al punto de que a veces responden cosas que no es que son verdad, sino que es el consenso de lo que se considera. Entonces están como entrenadas como en una lógica de esta época que tiene que ver con que lo que decimos como verdad no es lo que pensamos, sino es lo que somos muy sensibles a lo que el consenso dice que es la verdad. Entonces repetimos lo que el consenso dice que es porque de esa manera sobrevivimos. Si nosotros nos vamos un poco del consenso, entramos en la zona bad hombre, entramos en la zona donde te caes de la sociedad y no querés eso. A mí me parece muy curioso cómo hay cosas que se tiene una visión de que es peligroso cuestionarte esto. Es muy peligroso. Es muy peligroso A mí me cuestionarte decían, pero algo. ¿por qué haces esto? ¿Por qué escribiste de esto? Claro. Sí. A mí me parecía justamente, tipo, si no lo puedo hacer es porque lo tengo que hacer. O sea, no debe haber como marca más clara. Claro, pero tú ves a alguien cuestionando algo que tú has dado por sentado desde que existes y lo primero que te genera es violencia. Yo, por ejemplo, vi hace poco una charla de Jano García sobre la democracia, cuestionando la democracia. En plan, ¿es esto el mejor sistema? Y solo la idea de que alguien cuestione si la democracia es el mejor sistema, a mí me genera, me genera tensión y violencia porque... Lo que he oído toda la vida es que la democracia no es negociable, es algo a lo que hemos llegado que es básicamente la punta de nuestra civilización y sigo pensando de esta manera, pero el hecho de que alguien simplemente me diga, bueno, te voy a decir un par de cosas para que te cuestiones si sigue siendo así, ya me hace en plan de, no, yo no te quiero oír, no quiero oír cómo cuestionas algo que para mí pienso que sin eso se acaba todo y entramos en la debacle. O sea, entonces no... Hay cosas que es en plan, no cuestiones esto, ya está. A mí, cuando pasan esas cosas, me interesa porque, digo, siempre hay como cosas que ocurren, como que están ocurriendo como en el universo social que los intelectuales no ven, porque están demasiado ocupados en decir cosas que son las correctas dentro de su consenso y poder estar hablando de lo que va. Es decir, ellos mismos están aterrados a no ser vistos como feministas, a no ser vistos como empáticos, como buenos, etcétera, y a ser cancelados también. Quiero decir, hay como una ansiedad existencial total. Entonces, cuando aparece como gente que quizás está como escuchando lo que está hablando el vulgo, que es el vulgo el que está diciendo la democracia no sirve para nada, pero que es como una idea tan deleznable, justamente porque no es una idea como desde el punto de vista de las élites criadas en democracia, liberales, etcétera, a las que podemos llegar a pertenecer. Entonces, no sé, a mí me parece interesante cuando alguien de la élite dice, bueno, escuchemos a esta gente que es gente que no va. Digo, no sé si estaba también, pero quiero decir,
o sea, no sé qué es lo que dijo. Y no creo que tampoco su discurso tenga que ver con verter lo que piensan esas personas, pero por lo menos sí tratar de problematizar algo que está por fuera del pensamiento de la élite y que tiene que ver con la sensación de un montón de gente que la vez como que se manifiesta. Eso me parece como súper loable. Claro, a mí también la cuestión es que si tú no eres capaz de acceder a la versión argumentada de la duda de alguien, como en este caso, ¿no? Jano en esta charla, que él te argumenta su duda y te la expone. Si tú no tienes acceso a esa argumentación, tú no puedes contraargumentar y construir un relato, sino que te vas a quedar simplemente con este está en contra de la democracia y entonces lo que quiere es nazismo. Y entonces vas a crear esa imagen porque cualquier cosa que no sea eso en lo que tú crees muy fuertemente ya es el opuesto contrario más fatalista que te puedes imaginar. Entonces eso te da a ti también una fuerza de decir, no, es que hay cosas que no se pueden escuchar porque entonces vas a corromper a la sociedad y todo lo que ha trabajado tanta gente por conseguir va a desaparecer y entonces ¿qué vamos a hacer, no? Yo creo que tenemos que tener una posición menos dramática. A mí me encanta cuando alguien dice algo que no estoy esperando en absoluto. O sea, de hecho, o sea, como poder jugar con ideas totalmente demenciales o de mal gusto, también me gusta. O sea, no sé, me parece como que tiene algo como de refrescar un poco el paladar de lo que Claro. das por sentado. Digamos, no sé, a mí me gusta. Porque además siempre, quizás, o sea, no estás de acuerdo con todo, pero hay algo que te sirve o que por el contrario te hace como, te refunda tu propia fe en la democracia. Claro, para mí, a mí me pasó esto, que viendo muchas de las cosas que decían, en plan de, vale, entiendo estas dudas, pero yo las resuelvo desde este lugar y me encantaría tenerte delante para decirte, vale, pues yo pienso esto, pero para que tú veas esa y digas, vale, y entonces esto, hasta que llegues a un lugar en el que no tengas argumentos y digas, tengo que pensar más sobre esto. Que vuelva Franco. ¡Vámonos! Claro, no a ese nivel, claro, no. O sea, porque a mí no hay nada más que más me aterra en el mundo que una dictadura totalitaria. Me parece algo terrible que pueda llegar a pasar. Pero me encanta cuando alguien zarandea los cimientos de las cosas en las que tú crees más profundamente de una manera en que te entran ganas de decirle, vale, pero ¿y esto qué? ¿No has pensado en esta parte? Y el otro te dirá, he pensado en esta parte y pienso de esta manera. Y entonces llega ese momento en el que es Lo voy a buscar porque no lo conozco. Sí, es Jano García, se llama. Está en los Thinklaos, ¿sabes? Esta gente que ha montado los Thinklaos. No. Son como TED Talks o algo así, pero muy breves y es simplemente diferentes escritores, periodistas, etcétera, que hacen una charla de 20 minutos sobre algo que a ellos les llama la atención. Pues él dijo, yo no creo en la democracia. Esa era su charla. Venga, vámonos. Luego está Juan Manuel de Prada, que no me acuerdo cuál lo hizo. Ana Iris Simón fue a hablar de los vínculos y lo importante de los vínculos personales, ¿no? Entonces son muy diversas a nivel ideológico, a nivel de personas y tal. Pero pues tienes un montón de gente joven viendo a Peña hablar de cosas muy distintas y luego preguntándoles las cosas. Incluso diciéndole, vale, yo no estoy de acuerdo contigo en esto, pero te quiero preguntar sobre esto. Y me encanta ver surgir de las conversaciones amables sobre temas muy complicados. Porque conforme más complicado se convierte un tema, más crispada es la conversación y más se vuelve en una pelea encarnizada por ver quién calla la boca al otro. Y a mí eso me parece terrible también. Bueno, claro, es que es verdad, entiendo que por ahí es como, no sé, lo voy a mirar, pero quiero decir, como entiendo como que hay algo muy explosivo en eso. Yo lo que siento es como, o sea, en Argentina es como que si no estás como tirando una bomba, andate a tu casa. No sé, siento que nosotros estamos como muy acostumbrados a ser siempre muy provocativos y siento que quizás aquí no es tan así. ¿Entendés? Entonces, como, o por lo menos yo me siento así. Como, yo siento que, bueno, no sé, me va a sacar el pasaporte. No, pero yo sí que veo los streamers en Argentina. Como persona de las colonias, digamos, lo veo de otra manera. Pero yo veo el nivel de los streamers en Argentina y es una locura. O sea, hay mucha gente como streamers políticos súper marcada una línea de una manera como muy para adelante. Además, como comunidades ya de streamers que hacen charlas conjuntas con el público en directo, de una manera que mueven la política muy fuerte. Y aquí estamos, yo creo que en eso de una manera incipiente, pero está muy suave en comparación con lo que veo en Argentina. Es diferente, es muy diferente porque
Bueno, la forma en la que yo veo los medios en España es como tiene un sistema de suscripción tan severo. O sea, vos podés leer como el título, la bajada y la mitad de un párrafo. Vos no podés como generar, o sea, influenciar en absoluto desde ningún diario. Entonces El País, la gente del País lee El País, ABC lee ABC, y yo qué sé, y yo también estoy suscrita a La Vanguardia y leo La Vanguardia, no sé. Pero y por el contrario, en Argentina tenés un sistema de suscripción mucho más laxo. Entonces eso permite que, por ejemplo, vos, desde La Nación, podés generar trending topics que los vuelven locos a otros que no quieren. Al gobierno previo, al de Milei. Y por el contrario, o sea, tenés algunos que no tienen ninguna suscripción. Después tenés como todo un ámbito como de La Derecha Diario o como un montón de diarios que son pibes que se dedican a publicar noticias únicamente positivas sobre el gobierno. ¿Desacuerdas? Es lo único que va. Y El Canciller, bueno, todos esos se replican entre sí. Entonces ellos mismos se arman como su propia audiencia o sus vistas, etc. Entonces pueden como mantener un montón de audiencias cautivas y de vez en cuando entrar al centro. Y vos, por ejemplo, escribiendo en La Nación, perfectamente podés llegar al centro y también te van a levantar de esos lugares. Entonces, en realidad es como que la guerra discursiva en Argentina es mucho más amplia y es una guerra de guerrillas como más real. Y en el caso de España está totalmente balcanizada. Y por eso es como que la gente se preocupa únicamente, me parece, como por mantener sus audiencias. Entonces El País está preocupado por su audiencia, que no se vayan los suscriptores, y cada diario cuida a su rebaño, digamos. Mantiene una relación más ortogonal como con el poder político. En el caso en Argentina es diferente. O sea, el periodismo se compra o no. ¿Entendés? Y cuando no se compra, lo tenés a Milei como diciendo, no puede haber como periodismo libre. ¿Entendés? Vos tenés que estar aplaudiendo, porque sos una foca. ¿Entendés? Porque te desprecio tanto, porque me compro a todos estos, que yo también pienso que vos sos comprable. Y bueno, no es así. Entonces, o sea, Milei también lo hace porque es una manera de copar. ¿Viste? La home, de copar, digamos, como los medios y que sigamos hablando del hecho de que, no sé, vivir en Barcelona es más barato que vivir en Buenos Aires, ponele. Lo cual es totalmente ridículo, porque los salarios son muy diferentes. Para decir como algo así dejarlo como de una manera muy simple, digamos. Sí, aquí hay algo que además que yo cuando pienso en esta manera de la comunicación, de comprar medios u otro tal, y la forma en la que funciona aquí también es que hay algo en lo que yo lo que siento es más sobre todo es una especie de compasión o de intentar empatizar con quien ha convertido su ideología en lo que le lleva dinero a la mesa. Y eso me parece que es algo bastante jodido a nivel personal, porque estás decidiendo de forma voluntaria abrazar un sesgo que no te va a dejar ver las cosas de una manera más amplia y más objetiva, porque si te permites a ti mismo dudar de lo que estás haciendo y cambias de opinión, vas a odiar lo que haces porque tu trabajo es ser esa idea. ¿Y si esa idea es el feminismo? ¿Y si el feminismo es justamente la más virtuosa de todas? O sea, claro, vos mientras, o sea, te prediques como tal, vas a poder, no sé, como venderte al poder que vos quieras, porque en realidad estás como protegiendo tu virtud, estás como... Puedes justificarlo siempre. Puedes justificártelo pero a ti y a feminismo, los nacionalismos españoles y catalanes, la idea del concepto de la manosfera y de que ahora sí vamos a ganar nosotros porque el wokismo se está muriendo, y entonces siempre vas a tener a alguien que considera que ser esa idea es su modo de negocio, y entonces no sé hasta qué punto te puedes fiar de esa persona. Bueno, no sé, porque, o sea, es como si... O sea, ¿por qué una persona que cree determinada cosa y la cree con pasión no va a poder vivir en torno a esa idea? Yo no digo que no pueda vivir, lo que digo es que me parece problemático para ti, si eres quien lo haces, porque al estar poniendo tu entrada de pasta y el pago de tu alquiler en esas ideas son más rígidas y tienes menos predisposición a poder dudar de ellas si no te empiezan a encajar. Yo creo que con el tema de las ideas, la persona que hace eso no va a tener ningún problema. Creo que el problema viene más cuando hay que defender al partido.
Entonces, cuando vos en realidad estás como, te pusiste la camiseta de un partido y de pronto tu trabajo, que era hacer noticias, pasa por ocultar ciertas cosas, o tu trabajo como feminista pasa por, bueno, no, este es feminista, este es violador, pero es nuestro, ok, no lo miramos. No pasó, en realidad. O hablemos como totalmente de otro tema, o digamos, todas las operaciones que se pueden como llevar a cabo. No sé, me parece que en el caso de las ideas es el caso más leve, te diría. Pero creo que es mucho más grave cuando pasa por como defender los intereses de un partido en el poder. Creo que justamente por eso el feminismo tiene que ser totalmente apartidario, tiene que poder ser transversal, porque tiene que poder como cuidar los intereses de todos y debería como interesarnos a todos. Por eso tampoco, o sea, no me gusta como la posición de las políticas de derecha que dicen, bueno, las feministas son estas, entonces yo no soy feminista. No, querida, o sea, a vos te importa la igualdad, te importan todas las cosas que les importan a las otras mujeres. O sea, no porque te sentiste excluida, ¿entendés? Lo vas a volver eso como una nueva dignidad y no vas a generar ahora la idea de que el feminismo es una antidignidad, porque tampoco tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que objetivamente, digamos, benefician a las mujeres del feminismo y las mujeres de derecha también, digamos, tienen que poder ser sensibles y como tener, no sé, sentido común al respecto. Pero es como, me parece como que se entra en esa cosa, viste, como lo de la cancelación. O sea, la justicia no funciona, entonces vamos por la cancelación. El feminismo no funciona, entonces soy no feminista. No, o sea, claro, como discutamos como los términos y no les entreguemos en todo caso el feminismo a personas con las que no estás de acuerdo. O sea, reclamalo para vos y para el bien de todas las mujeres. Pero se puede hacer. O sea, yo creo que la visión general más popular del feminismo diario ellas lo deben tener estudiado, deben tener estudiado que les va mejor decir eso, decir que no son feministas, que se garantizan una platea masculina por decir que no son feministas, por ejemplo. Seguro lo estudiaron. O sea, y si no estudiaron, digamos, sería raro. Sería poco profesional. Me parece como que está muy coacheado la política acá en España. Entonces me parece que piensan bastante en sus discursos. Claro, pero yo pienso que si ellas piensan en su discurso para tirarlo en esa dirección es porque de alguna manera la visión popular que se ha construido alrededor del concepto feminismo es la de este elitista. Feminismo, es la actual, la académica, hegemónica. Exacto. Y radicalizada. Y por eso les sirve mucho más decir que no son feministas, claro, porque dicen yo soy del pueblo. Decir que no soy feminista es decir yo soy del pueblo. Ahora, claro, eso hace que como, no sé, otro tipo de mujeres que están como, digamos, que no están como en esa posición más popular, quizás como digan, no, pero justamente no puedo yo votar directamente a esta mujer, porque esta mujer me está diciendo que ella no es feminista y está en contra de las cosas en las que yo sí creo. Entonces, o sea, pierden un electorado que ellas ya dan por perdido. Entonces, a mí no me parece interesante que digan, ok, perdámoslo. Me parece más interesante trabajar en los discursos, o sea, problematizarlos, pero yo porque no me dedico a la política. Claro, pero tú ves redefinible el feminismo desde la visión popular. 100%, si todo el tiempo se está redefiniendo el feminismo. El feminismo es, pues, o sea, es un movimiento que está vivo, o sea, no le pertenece a alguien. Tipo, podés tener como el corpiño puesto y la camisa puesta y ser feminista igual. Quiero decir, tiene que haber como muchas formas de ser y justamente como creo que la idea divertida es esa, que todas podamos como ser feministas a nuestra manera, porque y que todas podamos como tener acceso a los derechos y a los bienes que, no sé, que nos permite una sociedad más justa. Claro, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, y me sorprendió leyendo tu libro y viendo tus entrevistas y tal, es que cuando yo he tenido a alguien aquí en el programa para hablar de feminismo, suele ser esta misma onda que es la que se ha hecho más mediática o la que ha tenido más voceras al respecto de, pues como lo que te hablaban antes de Julia Salander o Cindy Takanashi, o como gente que va en esta corriente un poco más radicalizada del feminismo. Muchas veces es excluyente también, ¿no? Aunque en algunos casos más, en algunos casos menos, da igual. Pero lo que veo es que generalmente lo que ves en entornos más pop, ¿no? Sea en la tele, en un debate político, sean tales que si se habla de feminismo es la línea radicalizada del feminismo. Claro. Y entonces eso es lo que la gente empieza a ver popularmente. Claro. Como hablas de feminismo, quiere decir esto. Sí.
Y no sé hasta qué punto, cómo de fácil es cambiar la visión popular. No digo el feminismo en sí, sino la visión popular del feminismo que no sea solamente esta narrativa. No me preocupa mucho en realidad. Ujú. Como, no me preocupa como salvar la reputación del feminismo y volverlo lo más popular posible. O sea, tengo mi posición, que yo me considero así, que me parece que perfectamente las mujeres de derecha también podrían considerarse así, que no me parece que sea bueno o justo dejar que el feminismo solamente pertenezca como a una zona radicalizada, eh, pero tampoco me preocupa mucho como pensar en, o sea, quizás vamos a empezar a hablar en otro término en algún momento porque, porque la gente ya se hartó de ese término. Pero lo importante tiene que ser como pensar en las mujeres y en cómo cuidarlas y en cómo protegerlas, y en el caso de España, en mejorar el sistema judicial. Y como, no sé, generar células de escucha o lo que sea. No sé, como igual lo bueno de estas cosas es como, bueno, no sé, es como la posibilidad como de hablarlas y que están como todavía como mutando. Es decir, Ujú. lo que nosotros estamos haciendo ahora, o sea, no sé, son hongos que después vienen otros hongos arriba y está vivo. No sé, a diferencia como de las posiciones más académicas o de como venir a bajarte una idea. Yo no quiero bajar una idea a nadie. O sea, yo, o sea, observo ciertas cosas y me gusta la libertad de la novela como para poder problematizarlas. Claro, a mí lo que me pasa también es que, para mí, por ejemplo, esta entrevista contigo, esta charla, es algo que tenía muchas ganas porque siempre que hemos hablado desde enfoques feministas en este programa ha sido desde ese lugar, porque de un tiempo a esta parte, y ahora cada vez se empieza a liberar un poco más, si hablabas de estos temas y no era desde esta perspectiva, te jugabas un poco, no una cancelación directa porque no era tan Claro, bestia, pero sí una duda de dónde estás tú, en qué bando sí, estás. ¿No será que...? Y también, y también lo he visto en muchas mujeres que no hablaban públicamente de esto, sino que en el ámbito privado hablábamos de claro. las dudas, de, Pero hostias, yo después esto no lo veo, públicamente no. pero públicamente era seguir esto porque también las conexiones que tenían y parte de su trabajo dependía de... De estar en el camino de la virtud. Claro. A mí me parece que es importante el camino de la libertad. O sea, y que nosotros tenemos que poder como criticar al feminismo, tenemos que poder pensar en torno a él, porque es la mejor manera en la que, digamos, vamos a cuidar a más mujeres en el futuro. Quiero decir, evidentemente, como hay una modalidad de feminismo que es súper como sanctimonios, digamos, como que te habla desde un lugar de sacerdotisa, que no va, que a las masas no le gusta, que los políticos ven muy bien, muy claro que no les gusta y por eso dicen yo no soy feminista. Pero digamos, desde nuestra posición de voyeurs podemos como disfrutar del espectro y decir, pero en realidad, o sea, estamos como no estamos viendo lo importante que es proteger a las mujeres y además también, o sea, hacer crecer la teoría, digamos, dejarla evolucionar. Eh, si nosotros no la dejamos evolucionar y nos vamos a quedar como con otra iglesia, ¿entendés? Una nueva iglesia donde el pecado original era haber nacido con pito. Entonces, no, pobre vos, tipo, naciste violador ya. A ver qué vas a hacer para demostrar que no lo sos, que tengo todo lo contrario. Ujú. Tenés ya ese pecado original. No sé, me parece mucho más interesante como volverlo, o sea, enrular el rulo del feminismo lo más posible, como para que además emerja como una verdad de las mujeres mucho más interesante, que es la no santidad de las mujeres, ¿entendés? Como, sí, obviamente, podemos ser víctimas porque podemos sufrir crueldades terribles y la historia es como testigo de esto, pero pero también, o sea, tenemos como unas dotes para la crueldad que son espectaculares y que también me parece Pues como sois seres que tienen que humanos. ser como, Sois seres humanos al final, o sea, la crueldad es, claro. la, Y la bueno, tenemos. no sé, y digamos, mientras tengas seres humanos vas a tener mentiras, o sea, y vas a tener malentendidos y vas a tener como desavenencias y no sé, y la idea es justamente como poder mejorar los sistemas para cada vez abarcar más casos y entenderlos mejor. O sea, no desde perspectivas que te cierran,
Pero es verdad eso, o sea, que el feminismo quedó como, tiene una fama súper elitista y que me parece que está bueno cambiar. Ujú. Como, re. ¿Qué diríamos para ir cerrando, presentando y terminando de presentar el libro? ¿Qué es y qué no es Bad Hombre? Bad Hombre es una novela sobre casos reales y supongo que no es un alegato en torno, en contra del feminismo. No, no lo es. Al contrario. Me parece que son muy interesantes como los pliegues, como las oscuridades, el abismo, que llama al abismo. Y me parece que, no sé, cuando no hay duda, no hay misterio. Y si no hay misterio, no hay literatura. Entonces, creo que justamente los abismos nos sirven para hacer, no sé, la literatura que a mí más me interesa y la que a mí me gusta leer. Así que creo que es eso, Bad Hombre. Pues muchas gracias, Paula, por venir hoy, por hablarnos, gente que nos estáis viendo. Bad Hombre, allá donde compras los libros, ahí va a estar. Está funcionando bastante bien. ¿Vais qué edición estamos? No te puedo decir. ¿No me puedes decir? Porque no sé. Vale, no sabes, bueno, más de varias ediciones, ¿no? O sea, ha funcionado muy bien. Yo te diré como persona que lo ha leído que usas un lenguaje muy humorístico en muchos casos y muy irónico que me mola también porque luego el tema es bastante oscuro y jodido. O sea, que usas ahí una narrativa muy accesible para hablar de temas como muy complejos sin buscar una respuesta concisa, sino abrir la duda y abrir el pensamiento de qué es lo que está pasando. No sé si me compras esta reseña. Me encanta que lo veas así. Perfecto. Pues esto os vais a encontrar si lo leéis. Gracias por vernos. Te los dejamos por aquí los enlaces para que podáis seguir a Paula allá a donde ya vaya con sus cosas. Y no sé, ¿tienes alguna cosa que decir? No, ¿No? gracias. ¿Ya está? Gracias por invitarme. Pues gracias. Hasta luego, gente. Chao.